Propósito de este tema, hoy hemos invitado al diputado boliviano José Manuel Ormachea, quien se refirió al ingreso a nuestro país de por lo menos 27 seguidores de Evo Morales. Pero también está con nosotros esta noche, gracias a José Manuel por acompañarnos desde ya, Chiara Marchesi, diputada chilena. Ustedes la recordarán, el día de ayer pusimos una parte de un pronunciamiento que ella tuvo reclamándole una posición un poco más firme a su gobierno por lo que denunciaba era una intervención de Morales en la autonomía de países como el nuestro, una injerencia directa porque tiene un plan definitivamente Morales. Bienvenidos a ambos. Gracias por participar esta noche del programa. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación, les agradezco. Bueno, y creo que es muy importante también escuchar a las nuevas voces. Yo soy la diputada más joven de la historia de Chile y tal como tú decías, yo quise pronunciarme desde el Congreso Nacional de Chile, llamándole la atención a mi presidente por su omisión. En esta semana, Petro, el presidente de Colombia, viajó a Chile y vimos cómo el lunes hubo 18 muertes en Perú. Y mientras Petro y Boric se llenaban la boca hablando de democracia, fueron incapaces de pronunciarse por la dura situación que está sufriendo la zona sur de Perú. Y por lo mismo yo le hice este llamado. De acuerdo. Quería empezar por José Manuel, diputado Ormachea, para que nos cuente sobre estos seguidores concretamente. Usted ya analizó, esto es real, son hechos. ¿Podría ofrecernos y ampliar la información que ya había dado antes? Por supuesto que sí. Muy buenas noches para ambas, desde acá, desde La Paz, Bolivia. Un placer poder conversar con ustedes. A ver, estas personas que han ingresado con Evo Morales son ideólogos del indigenismo radical y extremista que profesa Evo Morales, ¿no es verdad? Se encuentra, por ejemplo, el ex canciller de Bolivia, Fernando Guanacuni, que se lo conoce aquí en Bolivia como una persona de ideología de izquierda absolutamente radical, ¿no es verdad? Tenemos, por otro lado, por ejemplo, a Félix Cárdenas, ex viceministro de descolonización del gobierno de Evo Morales, que también es el esposo de la madre de la hija de Evo Morales, de la expareja de Evo Morales. De acuerdo. ¿No? También la señora Alvarado, que es expareja de Evo Morales y madre de su hija Evaliz, forma parte de este círculo de intelectuales aymaras, ¿no? Que tratan de incursionar y adoctrinar ideológicamente tanto en la sierra peruana como en el norte de Chile sobre una supuesta nación aymara que trascendería de alguna manera las fronteras de los tres países, ¿no? De los Andes bolivianos, de la sierra peruana y del norte chileno, ¿no es verdad? De acuerdo. Y tendrían, pues, de alguna manera una tramoya, una estratagema justamente para evaluar la posibilidad de que se conforme un bloque fomentando, por ejemplo, el separatismo del sur del Perú en favor de UNASUR. Claro, ¿no? de esta nueva nación. Ahora, concretamente, ¿esto es únicamente ideológico? La pregunta para ambos, porque también se habla del ingreso a nuestro país de dinero para subvencionar, por ejemplo, estas movilizaciones o de armamento incluso. Sí, ha habido notas respecto a movimiento de armas de forma ilegal, obviamente, hacia el sur de Perú y también, bueno, desde hace algunos años hacia el norte chileno. Y es que vemos cómo el gobierno que actualmente dirige Chile tiene las fronteras totalmente abiertas y por lo mismo hemos tenido muchos problemas, ¿cierto?, en las fronteras, sobre todo en la zona de Colchane con Bolivia. Es decir, ¿es una información corroborada que dice el diputado Ormachea? Se han hecho reportajes y entiendo que de hecho la presidenta peruana hoy día, hace pocos minutos atrás también, hizo mención al tráfico de armas hacia la zona del sur de Perú. Y detrás de ese tráfico de armas, ¿ustedes dirían que está concretamente el señor Morales? ¿Qué nos dice el diputado? Muy probablemente, pues, porque se ha sorprendido, según denuncias, tanto en Perú como en Bolivia, cerca de Puno, a los denominados ponchos rojos. Exacto. ¿Quiénes son los ponchos rojos? Que nosotros en Bolivia los conocemos como una OPM, una organización político-militar, es decir, básicamente paramilitares, ¿no? En lenguaje común, que son básicamente la guardia pretoriana de Evo Morales y del movimiento al socialismo, ¿no es verdad? Son un grupo de choque, ¿no?
que está encargado de ejercer la violencia contra los ciudadanos bolivianos y ahora también ejercer la violencia fuera de nuestro país, ¿no es verdad? Entonces, son el equivalente a la Guardia Revolucionaria, por ejemplo, de los ayatolas en Irán, por darte un ejemplo más internacional, ¿no es verdad? Para tener un paralelismo con otros regímenes autoritarios, ¿no es verdad? Entonces, bueno, los Ponchos Rojos han respondido a los órdenes y a los designios tanto de Evo Morales como del actual presidente Luis Arce Catacora, tanto para violentar marchas y protestas a favor de la democracia en Bolivia, como ahora para poder acompañar el adoctrinamiento en el sur del Perú, ¿no? En favor de una república independiente del sur, que al parecer vendría a ser el objetivo de Evo Morales, porque sabe en el fondo que nunca más va a volver a ser presidente de Bolivia, ¿no? Está con más o menos un 20% de aprobación en este momento, un histórico bajo para Evo Morales, donde él ya no tiene posibilidades para ser candidato a la presidencia y ganar, ¿no? Y en su delirio, en su locura, Evo Morales cree que puede, de alguna manera, construir una república aymara, ¿no? Entre el norte de Chile, el occidente de Bolivia, el sur del Perú. Así de enfermo mental es Evo Morales. Nosotros lo hemos visto durante 14 años aquí en Bolivia, ¿no? Entonces no es de sorprenderse. Kiara, quería preguntarle, entonces, Chile también está dentro de los planes de Morales, ¿y qué papel desempeñaría el narcotráfico? Se dice que esto tiene, porque se requiere financiamiento para un emprendimiento de esta naturaleza, para una aventura como la ha descrito delirante José Manuel Ormaechea. Y también muchas... Disculpa, simplemente quisiera decir una cosita muy pequeña sobre Chile y la incorporación de Chile, del norte chileno. No es solo el norte chileno, sino el proyecto de Gabriel Boric en sí mismo. Es decir, Álvaro García Linera, el ex vicepresidente de Bolivia, junto con Evo Morales, básicamente fue denominado el gurú de la izquierda chilena en el proceso constituyente, ¿no? Es decir, ha tenido muchísima influencia en el partido de Boric y en la coalición de izquierda que en este momento gobierna Chile para la Asamblea Constituyente que fue derrotada. Muy bien. Kiara, por favor, ¿corroboras esto? Exactamente, y gracias por la introducción. Efectivamente, bueno, veíamos como el ex diputado Boric, ¿cierto?, actual presidente, hablaba, por ejemplo, de la salida del mar a Bolivia, bueno, de distintos temas, sobre todo de una inmigración totalmente libre y por lo mismo desordenada, pero sobre todo, tal como tú decías, el gurú García Linera, hace 7 años, por ejemplo, que él hizo una presentación sobre el plurinacionalismo en la Universidad de Chile, casa de estudio, ¿cierto?, del presidente Boric y el Frente Amplio que hoy día gobierna mi país, hablando del plurinacionalismo, y era algo que nosotros veíamos tan lejano y que con todo el estallido social, mal llamado estallido social, que fue un estallido delictual, que no fue espontáneo, que también me recuerda un poco lo que sucede hoy día en Perú y que ha sucedido en distintos países de la zona, con tanta violencia, ¿cierto?, para cumplir los objetivos de esta izquierda ideológica, vemos cómo nos impusieron en este proceso constituyente la plurinacionalidad. Claro. Y fue uno de los temas que más los chilenos quisimos rechazar. Fue una de las principales razones del contundente triunfo del rechazo en este borrador de Constitución. Es bien interesante lo que acaban de mencionar ustedes, porque el proceso chileno, por ejemplo, de cambio de constitución, el pedido de la movilización de cambio de constitución, que no era un tema abordado aquí en Perú, no estaba en la agenda y de pronto se ha presentado como un punto en cuestión de las protestas. ¿Qué dirían ustedes también? ¿Responsabilizarían de esto? Ya no hablo solamente a Morales, pero sí a esta izquierda que busca estos cambios en general en nuestros países. O sea, estamos bajo un ataque ideológico en muchísimos países de nuestra región, en Argentina, en Bolivia, en Perú, en Colombia, Venezuela, ahora nuevamente en Brasil, lamentablemente, y en Chile, y tantos otros. Y es que esa forma, o sea, está todo coordinado y hacen un trabajo muy coordinado, y eso es importante, que entendamos que no somos islas, que lo que pasa en cada uno de nuestros países afecta también en lo que pasa en los países vecinos. Y por otro lado, que creo yo que hay que solidarizar también cuando alguno de nuestros países vecinos está sufriendo. Y esa omisión hace muchísimo daño en caso de que uno nos alce la voz por lo que es justo, que fue un poco lo que yo quise hacer desde el Congreso Nacional de Chile, viendo, ¿cierto?, que el presidente Boric estaba totalmente mudo por la situación que está sufriendo el sur de Perú. Bueno, y ustedes han visto un proceso fallido también para intentar una nueva constitución. ¿Qué pasa en Bolivia sobre eso?
Bueno, hay que decir que Evo Morales ya hay que entenderlo como una seria amenaza para la seguridad y la estabilidad de toda la región sudamericana, ¿no? No solo de el triángulo Perú, Bolivia, Chile. Es decir, Evo Morales quiere exportar su modelo a todas partes directamente, donde él pueda. Sus tentáculos no tienen límite porque tiene financiamiento. Tiene Claro, pero financiamiento por eso vinculado preguntaba, al. ¿y de dónde viene ese financiamiento y cuáles son esos grandes objetivos que tienen? ¿Qué quiere convertir la región? ¿Crear una nueva Por nación? supuesto que, por supuesto que Evo cuenta con financiamiento vinculado pues al crimen organizado transnacional, ¿no es verdad? Es la ruta del narcotráfico la conocemos todos, ¿no? Entonces, el financiamiento de aquello no es poca cosa, se lo conoce en Bolivia, se lo conoce en Venezuela y en las latitudes del socialismo, mal llamado socialismo del siglo XXI, ¿no es verdad? Es decir, esto que ha iniciado Chávez, Ortega, los Castro, Claro. Evo Morales, que tiene su segundo coletazo ahora, ¿no? De esta segunda generación que ya viene a ser Petro, viene a ser Boric, viene a ser Castillo. Es bien interesante y te interrumpo ahí porque ayer justamente cuando conversábamos, introducíamos al tema, tienes de alguna manera una cadena de países sacudidos de alguna manera o que cumplen un papel en la industria del narcotráfico, desde proveedores de la materia prima, como es el caso de Bolivia, como es el caso nuestro, por ejemplo, donde se cultiva abundante hoja de coca, hasta países como Colombia y México, que caramba, han sido escenario para el nacimiento de los principales cárteles, ¿no? Entonces calza la figura. ¿Tú dirías que esto va a repetirse, por ejemplo, también en Colombia? Y que el presidente mexicano de alguna manera también es uno de los que se encuentra coludido o de alguna manera siente una simpatía por este proyecto. Todos forman parte del Grupo de Puebla y del Foro de Sao Paulo, ¿es verdad? Es decir, son una sola organización y RUNASUR es pues un subgénero, por decirlo de alguna manera, digamos de tinte indigenista, de un plan mayor, es decir, de una concomitancia mucho más grande y un plan latinoamericano, básicamente, de un retorno del chavismo, el socialismo del siglo XXI, como tú lo quieres llamar, los populismos de izquierda, autoritarios, que todos conocemos y que ahora están en una segunda ola, una segunda generación, donde hay que verlo caso por caso, ¿no? Porque, por Claro. ejemplo, Evo Morales está muy peleado con Luis Arce Catacora, ¿no? Se odian a muerte aquí en Bolivia, ¿no? Lula es otra historia, Alberto Fernández está a punto de acabar su gobierno y de sepultar básicamente al peronismo, ¿no? Castillo ha caído y Dina Boluarte no es lo mismo que Castillo, al parecer. AMLO no sabe si posicionarse como un nuevo Hugo Chávez o como digamos, un nuevo Lula, ¿no? Un Lula, pero desde el norte, más al norte. Hemos hablado bastante de lo que ellos, o digamos en este caso, de cuál es la idea. ¿Por qué cala? Esa es la pregunta para los dos y me gustaría empezar con Kiara. ¿Por qué cala este mensaje precisamente? ¿Cuál es la fragilidad de nuestros países que permite que esto que está completamente al margen de la Constitución, de los estados de derecho, empiece a generar, digamos, una ola a favor, ¿no? Porque la izquierda siempre ha usado y abusado de la mentira. Es esa mentira ideológica en la que, con un discurso repetido, válgame la redundancia, repiten en cada uno de nuestros países. Y cuando miramos en obras qué es lo que han hecho los gobiernos de izquierda, vemos que es cero en temas de mejorar la salud de las personas, la educación, las pensiones, la calidad de vida, la seguridad. Vemos cómo cada uno de estos países tienen unas crisis de seguridad muy profundas. Entonces, frente a eso, y por otro lado, un sector que simplemente espera los fracasos en temas económicos o de gestión de estos gobiernos de izquierda ideológica para poder alcanzar el poder, pero no buscan una penetración en la línea de pensamiento de las personas. Y por lo mismo, hemos visto una batalla cultural desde hace décadas en nuestros países, yo hablo de Chile obviamente, a través de las comunicaciones, a través de la educación fuertemente, y que por lo mismo vemos diferencias generacionales muy potentes en el caso chileno, desde una generación de mis papás de mucho esfuerzo y luego una generación a la que se nos ha hecho la vida muchísimo más fácil, pero que caemos muchas veces en discursos populistas de la izquierda ideológica.
De acuerdo. La pregunta para José Manuel, para ir cerrando esta conversación, interesante, pero ir apuntando a las fragilidades, ¿no? Porque si es local es porque hay algo el otro lado lo hizo mal, algo se hizo mal para que este discurso calara. José Manuel. Pero es el típico péndulo latinoamericano del que todos hablan, ¿no? Siempre nos vamos de la extrema derecha a la extrema izquierda, ¿no? En Latinoamérica hay muy poco centro, muy poca moderación, muy poco centro derecha y socialdemocracia, digamos, que es lo típico en otras latitudes como Europa, Estados Unidos y otras democracias, ¿no? Siempre nos tenemos que ir al populismo de derecha o al populismo de izquierda, ¿no? O es Bolsonaro o es Hugo Chávez, ¿no? O es Nayib Bukele o es Pedro Castillo, ¿no es verdad? O es Evo Morales o es Juan Orlando Hernández en Honduras, ¿no es verdad? Entonces, el populismo no tiene signo ideológico específico, ¿no? Puede venir por ambos lados, por dos bandos, ¿no es verdad? El reto, por supuesto, en Latinoamérica es la moderación, la democracia, el Estado de Derecho, el centrismo democrático en el buen sentido de la palabra, ¿no? Y poder tener partidos dialogantes, no partidos que su único objetivo es eliminar al otro, no solo políticamente, sino muchas veces físicamente, ¿no? Claro que sí, les agradezco a ambos que hayan estado con nosotros. Ese diría yo, y esa es lo que acabas de decir, es una perfecta conclusión de este debate, ¿no? Trabajar mucho más, digamos, desde los partidos políticos para la defensa de lo que es la democracia finalmente. Muchísimas gracias. Los convoco para una nueva oportunidad, continuar esta discusión que ha sido tan enriquecedora. Gracias a José Manuel Ormachea, quien se encuentra en Bolivia, Kiara Marquesi, diputada chilena también, a ambos por el tiempo que nos han concedido esta noche. Gracias. Un abrazo. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Muy bien.